Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema que nos interesa muchísimo a todos los habitantes de la región del Biobío, particularmente a las y los penquistas. Nuestra Plaza de la Independencia de Concepción. Vamos a hacer un recorrido por la historia arquitectónica de la plaza junto a nuestro querido Luis Darmendray, el arquitecto y encargado de siempre refrescarnos la memoria. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien, fíjense. Muy contento de hablar de este tema también que es como esencial, digámoslo, dentro de la historia, no solo de Concepción, como bien decías, de la región. Es un espacio icónico que mucha gente lo reconoce. Pensemos que es la única plaza que se llama Independencia, justamente, que se llama así porque, bueno, todos saben lo que pasó en el siglo XIX con la independencia, la proclamación y todo lo demás. Esa disputa que tenemos siempre con Talca, Talcahuano y Santiago. ¿Sí fue? Pero lo interesante es comprender la importancia de la Plaza de Independencia, pero también que no ha sido siempre la misma. No, claro, en sus comienzos tiene que haber sido muy distinta. Absolutamente. Y tenían otra implicancia además para las ciudades. Yo creo que es importante que comentemos qué es una plaza en el fondo. ¿Por qué es tan relevante, como tú decías, en el resto de Chile, Plaza de Armas, acá Plaza de la Independencia, pero son las plazas centrales de las ciudades finalmente que tenían un sentido totalmente diferente al que conocemos hoy? Absolutamente, o sea, de hecho las plazas siempre, primero que nada cuando uno viaja a una ciudad, lo primero que uno piensa es la plaza, el lugar céntrico, el corazón de una urbe, y que las ciudades americanas en general es muy importante, porque los españoles cuando fundaban ciudades, fundaban principalmente, partían con la plaza, el corazón de la ciudad, el núcleo, y que usualmente era un espacio absolutamente baldío con una pileta de agua que se prestaba para muchas cosas. Para el tránsito de carruajes, para el tránsito de la gente, comercio ambulante. También. Comercio ambulante, justamente, los caballos, ajusticiamiento, la horca se ubicaba en las plazas también, cosas de ese tipo. Que pueden sonar un poco macabras, pero eran parte de las dinámicas de aquel entonces en la época colonial. Bueno, y en la época, por ejemplo, de la Inquisición, en las plazas. Claro, justamente. No aquí precisamente, no, pero en Norteamérica, ¿cierto? Ahí ocurrió. En Europa principalmente también. Pero sabes que, claro, ligado un poco a eso, las plazas en general también eran sede de ese tipo de actos. Lo que pasó a las plazas brasileñas, por ejemplo, cuando se ajusticiaban esclavos, en todo ese periodo álgido de la esclavitud en Brasil. O también incluso acá en nuestro país el tema de la horca o los roles militares que tenían las plazas también, las plazas de armas. O sea que al frente de la plaza se encontraba un regimiento, que en el caso de Concepción así fue también. Bueno, y acá estamos revisando imágenes históricas, ¿no? De la plaza. Históricas, sí. Anteriormente vimos una ilustración de 1790. Hay que recordar que Concepción se trasladó desde Penco al Valle de la Mocha. Nosotros tuvimos ese cambio de territorio, por decirlo de algún modo. Y en este nuevo sector se ubica la plaza, justamente un espacio baldío, como buena plaza española, pero con el pasar del tiempo va creciendo y va cambiando también su entorno. ¿Cuándo cambia todo? Con el terremoto de 1835. Esta ilustración que vemos acá muestra justamente las ruinas de la Catedral de Concepción después del terremoto de 1835, algunas casuchitas de emergencia que se construyeron. Esta ilustración es parte de los dibujos que se hicieron de la investigación de Charles Darwin. Cuando pasó por la zona en el Beagle, que es, digámoslo así, una época muy importante para él en términos personales, en términos científicos, pero al mismo tiempo da cuenta de cómo se vivía aquí en esta zona durante esa época y al mismo tiempo los efectos de un terremoto de estas características. ¿Cuál fue la magnitud de este terremoto? Mira, no me acuerdo exactamente la cifra, pero incluyó un tsunami que destruyó Talcahuano. O sea, fue un terremoto bastante potente que arruinó Concepción. De hecho, ese terremoto se le llama La Ruina. Se le conoce como el terremoto de la ruina. Sí, bueno, y las imágenes hablan por sí solas, ¿no? O sea, ahí vemos todo efectivamente es lo que ocurrió. Avancemos para ir conociendo también lo que ocurre después, ¿no? Porque tú ya lo decías, esto se destruye por completo y se traslada todo. Exactamente. Sí. Ahora, el terremoto de la ruina fue muy importante porque ese terremoto fue el que, claro, destruye gran parte de las cosas que habían quedado construidas por los españoles en primera instancia, los edificios que fueron testigos del proceso de independencia, todo este nuevo Chile que estaban haciendo, pero después se reconstruye Concepción con una nueva arquitectura. Aparece el neoclásico ya mucho más, y de manera mucho más intensa en edificios públicos. Este es un grabado que nosotros podemos ver de 1860, donde se ve la pileta renovada, gestión del señor Pascual Vinimelis y al mismo tiempo los nuevos edificios que rodean la Plaza Independencia. ¿Qué edificio sería ese ahí? Buena pregunta, ese es el Portal Cruz. El que está a la izquierda de la pantalla, ¿verdad? Un edificio que es muy importante, que acompañó a Concepción por casi un siglo, que tuvo varias transformaciones, que se transformó en una especie de gran centro comercial, como un mall, por decirlo de manera bastante simple. ¿Qué hoy sería?
que hoy sería donde estamos ahora, justamente. ¿Ah, sí? Todo el conjunto Bolivieri, Brieva y el Banco, ese gran conjunto de edificios por O'Higgins, eso originalmente era el Portal Cruz. ¡Wow! Un tremendo edificio, precioso, y que tuvo sus orígenes precisamente después del terremoto de la ruina, cuando empiezan a aparecer pequeñas construcciones tipo portal, que empezaron a crecer con segundo piso, hacia los lados, hacia atrás, y ya para el 1900 era algo absolutamente espectacular. ¿La figura que está en la pileta, cuál es? En la diosa Ceres. La diosa Ceres, Sigue la que está siendo hasta el ella, día de la hoy. que está hasta el día de hoy. Y a la derecha de la pantalla, Ahí vemos el edificio que fue ocupado posteriormente por la parroquia El Sagrario, que fue parte también del conjunto de toda la catedral, el Sagrario, catedral al centro y el Palacio Arzobispal a la derecha. ¿sería Caupolicán entonces? Caupolicán, justamente. Perfecto, ya Caupolicán. nos ubicamos. Y unas casitas, fíjense la casa que se ve al centro, todo muy bajo, todo de un piso, una ciudad bastante pequeña en escala. Esto Y entonces harto mirando árbol. hacia la esquina de O'Higgins con Caupolicán. Exactamente. Hartas áreas observación. verdes podemos Muchas apreciar. áreas verdes en comparación con la plaza original de 1700 del siglo XVIII, básicamente, en la cual no tenían áreas verdes, no estaba la noción de tener espacios de césped, de plantitas, de flores. Eso comienza a ser después, cuando surge una sensibilidad por el diseño urbano, por el espacio público, entra el paisajismo inglés, el paisajismo francés, y ahí empieza toda esta Y idea de además belleza. cuando se deja utilizar también la plaza para lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Cuando se Claro. deja utilizar como de manera más práctica, sino que pasan a ser un espacio más para hacer vida ciudadana, comunitaria, pero Exactamente. menos agresiva, menos violenta, ¿cierto? Menos de ajusticiamiento. Y acá Claro, tenemos sí. una imagen aérea, a ver si nos ubicas porque se ve Aníbal Pinto, ¿es eso, no? Exactamente, Aníbal Pinto. Esta foto fue publicada en el libro de Historia de Concepción de Francisco Campos Harriet. Está datada de 1865, 1870. Una de las fotos más antiguas de Concepción. Y podemos ver acá la plaza, preciosa, con esa gran cantidad de árboles. Un cierto desorden, podemos decir un poquito en términos de la cantidad de árboles que tiene. Pero hay un diseño detrás. Pero funciona. se ve Hay lindo. diagonales, sí, hay unas diagonales, fíjense, hay senderos, aparecen las bancas, está la pileta, preciosa, por supuesto que sí, con la diosa Ceres, y al mismo tiempo vemos cómo los edificios también van cambiando. Acá en este tiempo la plaza tenía piso de tierra por completo. En algunas partes había de tierra, pero ya habían adoquines, principalmente en todo el perímetro que rodeaba la pileta, La pileta. que tenía sus piedras de adoquines, y al mismo tiempo vemos, por ejemplo, acá dos edificios, que ya no existen, por supuesto, ¿Cuáles los son? tribunales de justicia en el ¿Ya? centro y la intendencia, que después del terremoto del 39 tuvieron ciertos cambios que vamos a mencionar después. El que está entonces en la esquina derecha es tribunales, es lo que era A la tribunales. esquina izquierda. Perdón, a la izquierda de la Hacia la pantalla. izquierda, hacia la derecha la intendencia y, Y- y el Portal Cruz que ahí se ve llamado... ¿Dónde estamos nosotros? Que O'Higgins, ¿cierto? O'Higgins, justamente. Ya, eso en está esa a la parte. derecha. Claro. La Plaza de Concepción empieza a cambiar, por supuesto, su arquitectura. empieza Dame a- un segundo, porque Sí, por se ve supuesto. una estructura como al medio hacia atrás. ¿Como una torre? Sí. yo igual la vi, pero Ah, no- sí, San no sé Agustín. La iglesia San Ah. Agustín. Ujú. Mira, se alcanza a ver, no sé si la ven ustedes, justo al medio de la pantalla. Se ve como una prácticamente torre al final, blanca. ¿cierto? Una Una torrecita torrecita. blanca. Mira. Empiezan a aparecer las iglesias también en Concepción. Claro. Claro, y todo este tipo de arquitectura comienza también a ampliarse y modificarse. O sea, la intendencia que ustedes ven ahí, estas fotos de 1870 aproximadamente. Ya en 1890, 1900 ese edificio se demolió parcialmente y se construye hacia arriba y aparece la gran intendencia de Concepción. Los tribunales cambiaron su fachada. También. Se transformó en algo mucho más elegante, mucho más neoclásico. Qué linda esta foto. Esta foto es maravillosa. preciosa de El 1906. vestuario, Miren, Cami. Que es sombrero. una cosa maravillosa esta fotografía porque vemos a las personas también y me da la impresión, a la persona que vemos ahí, justo abajito de la pileta, ¿es un carabinero? Sí, se ve alguien, un de funcionario. Fuerza Armada? Exactamente, exactamente. Y Mira, el señor director dice que es su tatarabuelo. Si no me trae un certificado, yo no le voy a creer nada porque una tontera de repente nos dice, oye. esta foto es muy linda porque se ve la nueva intendencia con 2 pisos ya. En la esquinita, En la esquinita izquierda. a la izquierda vemos la pileta nuevamente preciosa, Ajá. vemos las sirenas que tiene, vemos también, ustedes saben que en la pileta hay algo bien particular, que está el escudo de Chile, ¿cierto? Claro. ¿Ah, Pero el sí? escudo de Chile tiene una cierta variación. A A ver. ver. Ustedes saben cuáles son los animales del escudo, ¿cierto? Sí. El cóndor y El el huemul. cóndor y el huemul. La pileta se mandó a hacer a Liverpool, A Liverpool. por lo tanto ya no hay huemules.
Hicieron un ciervo. Un ciervo león. No, Una cosa nunca extraña. entendieron lo que teníamos Entendieron acá. el concepto Pero es real. parte de las cosas anecdóticas que tiene la Mira, no plaza. los vamos a juzgar porque No. yo creo que de los chilenos que hemos visto huemules, yo no, nunca en la vida he Yo visto tampoco, uno en vivo. fíjate, no, nunca he visto un Oye, esa es huemul una en buena vivo. pregunta. ¿Ustedes han visto un Tampoco huemul? cóndor. No. ¿Han visto un huemul? No, en vivo Y yo además del el pobre cóndor que alguna vez vi en algún zoológico. por ahí. Zoológico, no, es que Muy triste. Oye, lo que vemos acá, ¿no? Araucaria. Vemos también araucaria, justamente empiezan a... Eso es un buen tema. Empiezan también en esta época, entre fines del siglo XIX, principios del XX, comienza la arborización de la plaza. Fíjense cómo ahí cortaron árboles en comparación con las fotos más antiguas Sí. y fueron reemplazados por otras especies. Empiezan a aparecer los tilos, empiezan a aparecer araucarias, palmas chilenas también que se plantan en la plaza y comienza también un nuevo diseño. Se reemplazan diagonales por curvas, aparece un nuevo paisajismo, macetas, esculturas, detallitos de diferentes tipos. Todavía no había nacido el de la idea del plátano oriental, parece. Parece que no, Que ahora me tiene justamente. tostado ya. A varios, fíjate, a varios. sí. Es terrible. Es terrible el Qué tema del nota del plátano. plátano oriental. Mira, y acá alcanzamos a ver ya parte de la catedral Parte antigua. de la catedral antigua y esta foto de la década del 30. Y ahí está el Odeón ya. Ahí está el Odeón. Aquí No está- teníamos Odeón antes. Teníamos. ¿Sí? Teníamos. De hecho, se me olvidó poner una foto. Era uno metálico que se podía mover. No. Era como tipo mecano. que ¿Como tú- una pajarera? Se cambiaba de lugar. Claro, se en podía la misma cambiar de plaza. lugar, en la misma plaza. Es que tú me dices de metal y yo pienso en una pajarera. No, o sea, mira, tenía proporciones, no era tan grande como el actual, pero era una superficie que permitía tener claramente una orquesta tocando. De hecho, hay una foto preciosa para el Centenario Nacional, por ejemplo, en 1910, que se ve la orquesta tocando sobre esta estructura metálica que era como una especie de mesita, por decirlo de algún modo, con un cobertizo y que se podía transportar. Y bueno, eso después se reemplaza por el nuevo Odeón que se ubica de manera fija, obra de Ramón del Castillo, gran arquitecto y director de obras de Concepción, quien además se encargó de mejorar la Plaza Independencia y mejorar las otras plazas de Concepción. Mira, ¿desde siempre tuvo baños el Odeón? Sí, fue pensado con baño, con un lustrín y una peluquería. Y Una una tienda peluquería, sí. chiquitita para que vendía cigarros y cosas de ese Sí, tipo. sí, sí, Ya, sí. Y la gente iba, entonces se cortaba el pelo. Claro, había era peluqueros un pequeño establecidos. espacio, claro, Chiquitito. sí, ¿Ya? chiquitito y una cigarrera que es donde la gente podía comprar cigarros, caramelos. Claro, como cosas para así. abastecerse para lo rápido en Para el lo fondo, rápido, ¿no? justamente, sí. Oye, Y aquí y vemos tocaban bandas también de vez en cuando, iban Sí, grupos a por presentarse. supuesto. De hecho, fíjate que el otro día un amigo de filmoteca.cl, sigan ese Instagram que rescata películas familiares, Ya. descubrió un rollo de películas Super 8 de Concepción de los años 60 y se ve el Odeón con una orquesta tocando. Mira, qué Preciosa maravilla. la dinámica esta. Y bueno, el paisaje urbano. Años 30, tenemos el Portal Cruz, maravilloso. Ya tenemos el teatro, al fondo, ¿se fijan que hay como está levantado eso? Sí, sí. Sí. Eso es el teatro que actualmente es el Teatro Universidad de Concepción, aquí al lado. Perfecto. Estamos La sala. entonces mirando Higgins con Caupolicán Exacto. nuevamente. Aparece el Liceo Fiscal de Niñas. Allá atrás, ¿no? Claro. Justo en medio. El Banco de Chile, el nuevo Banco de Chile, espectacular, un edificio de la esquina. Y la catedral con sus torres maravillosas. Magnífica. Y que fíjense que se ven unos andamios en la catedral. ¿La estaban terminando? Estaban remodelando la fachada de la catedral para darle un toque aún más ornamentado, que antes no era tan ornamentada, era un Ya. poquito más simple. Le pusieron más adorno. Le pusieron más adorno. Oye, y bueno, ya se notaba en la foto anterior, ya, en la que estamos viendo ahí en la pantalla, que habían reducido un poco las áreas verdes, Sí. porque habían integrado más caminos, ¿no? Claro, Sí, se justamente. nota. En esta, sobre todo la que vamos a ver ahora. Aquí nada más yo puedo apreciar los árboles, acá casi nada, mira. Y ahí nuevamente la esquina, Esto es la otra esquina. La otra esquina. La otra esquina. Estamos viendo hacia Caupolicán, donde está el Ajá. Banco de Chile. Ahora miremos hacia el otro lado, Pinto con Barros Arana. Pinto con Barros Arana, pleno paseo peatonal, Pleno paseo peatonal centro de actual. Concepción. Y la arquitectura, digamos, que comienza a cambiar. O sea, tenemos allá al fondo la municipalidad, ese edificio precioso Ay, qué de cosa García más del cierto. Postigo, Qué demolido en pena haber 68. perdido ese edificio. Es una cosa, yo creo que de las grandes pérdidas que ha tenido Concepción. Y Hemos fue- hablado de ese edificio nosotros acá en Y este espacio. digámoslo así, que a partir de ese ocurre una sucesión de pérdidas en Concepción. Brutal. Sí, absolutamente. Y ¿Esta al lado... foto? ¿De qué año es, perdón? Esta foto es del 37 más o menos, 1937 aproximadamente. Y ese edificio que está ahí en toda la esquina de Barros con Aníbal Pinto, que vemos entre el municipio, ¿cierto? Y acá la otra esquinita. Sí. Este que está ahí. ¿Qué El Hotel estilo Ritz. es? El Hotel Ritz tiene un el lenguaje Art Deco. Art Deco. Sí, es un edificio Art Deco, estamos hablando de un edificio inaugurado en 1931
ya es otra época, es mucho más moderno en Sí, relación porque a se sus vecinos. distingue, por ejemplo, de Sí. la municipalidad. Está Claro, súper diferente, están al frente, pero absolutamente. hablan dos Sobresale idiomas harto. distintos. Ahí en la Claro. esquinita vemos un edificio de un piso que marcaba también, era muy importante para la plaza, que era una tienda de novedades. De novedades, sí. Claro, que después fue una botillería en los años 50, pero era una cosita pequeñita, digamos, que estaba ubicada frente a la plaza con grandes vitrinas, cosa que se generara ese... Uy, qué loco, una botillería frente a la plaza. Eso mismo Sí. estaba pensando. En los años 50 existió una botillería ahí frente a la plaza, Yo pero nunca igual he visto era... una botillería tan cerquita de la plaza. parece. Yo tampoco, en realidad. Sí, Mira. cosas Cosas de antaño. Y acá vemos esta tríada de edificios que es muy importante, que de hecho las dimensiones son las mismas de ahora. O sea, aquí tenemos el antiguo Centro Español, que tiene una tienda de música, que es la misma dimensión del Centro Español actual. A la izquierda de él tenemos Palet, que era el Café Palet y Salón de Té, que es donde está el edificio y Galería Palet, frente a la plaza. Acá tenemos el Banco Español, en ese tremendo pequeño palacete que se ve acá, que es donde actualmente está el Banco Santander, con esa torre espectacular, y otros locales más que se construyeron en los años 30. Mira, lo que a mí me llama la atención también, fíjate, aparte de todos los edificios, es la parte de arriba, mirándolo hacia arriba. Ajá, sí. ¿Cómo se llama eso? ¿La fachada? No, ¿Pero qué parte? ¿Como Por ejemplo, acá, la techumbre? permiso. Las techumbres, claro. Las techumbres, esa ya. parte. Ujú. Me llama la atención. ¿Tenían ahí, guardaban algo? En ¿Qué algunos, era? en algunos lugares, en algunos edificios, en algunas zonas se ocupaban como recintos. O sea, había una habitación ahí, Ya. propiamente tal. En otros eran transformadas como tipo mansarda, que es cuando tú tienes ocupas el techumbre como una habitación. En otros casos era simplemente ornamental. Sí. De Que se decoración. veía alta con ventanas, pero era simplemente ornamental, no tenía Claro. una función clara. Pero En sí. otros casos, como Palet, ahí pasa algo en la cubierta que ves sábanas tendidas en el techo. Sí. Entonces, que se ve muy interesante eso. Y lo otro Era la que llama terraza que atención, tenía. mira, el Exactamente. vehículo Cami, mira. Sí, los autitos Ah, de la época. Mira, aquí época. hay un tema bien importante que mencionaste, que son los vehículos, porque también la Plaza Independencia comienza a cambiar en función también de los vehículos. Arrasarán en primer lugar con los tranvías, que también esta es la época de los tranvías, pero fíjense que ya aparece una góndola dando la vuelta, que era una ya. micro antigua de aquel entonces, Claro. Más pequeñita, de más todas pequeñita, maneras. y también los autos, o sea, en la plaza se estacionaban los taxis o los coches de alquiler al principio, que la gente arrendaba un auto por un par de horas, Ya. estamos hablando del 1915 más o menos, que la gente podía arrendar un auto para salir a pasear a muy pocos kilómetros por hora. ¿Cuánto Claro. era? Más o menos, ¿a cuánto No andaban? sé Es cuánto que los habrá vehículos sido, de la pero- época no te daban tampoco para más. 10 po. kilómetros. Una cosa así. Claro, era como el paseo. Imagínense de repente un paseo familiar. Vamos a andar en auto por la Plaza Independencia. Sí. Y, O al parque. o al parque también, Por ir a dar una vuelta ejemplo, al parque en sí, hacia la auto. universidad también se podría haber llegado. Bueno, hay hartas historias con respecto a los paseos Sí. de la época. No sé si de esta época, quizás un poco antes, cuando habían coches con caballos. Ah, bueno, ese es un tema interesante, los medios de transporte. Sí, súper interesante, pero en esa época en la que habían coches con caballos acá en Concepción, fíjate, y cuando estaba el manicomio, Ajá. ubicado ahí donde ahora está el regimiento, Ah, en esa época estamos hablando, Pablo Martínez, sociólogo, a quien le mando también un saludo, sociólogo académico, también investigador de la Universidad de Concepción, nos contaba en alguna conversación ahí en La Ciencia del Tabú que tomaban los coches las familias en caballos y el paseo justamente era hacia los patios de este centro de personas con enfermedades mentales. Y era un paseo de la época, ver cómo se comportaban. Era bien Oh, brutal wow. el morbo de la época. Sí. Que eso fuera considerado paseo. Da para otra conversación, harina de otro Absolutamente. costal, pero me acordé ahora que hablábamos de los paseos de las distintas épocas, lo que era considerado paseo por la familia. En algún momento fue así. sí, bueno, antiguamente habían cosas que son absolutamente condenables hoy en día. Hoy me entendí. Bueno, también convengamos que hoy día eso se llevó a la televisión, ¿ah? Porque también ver a un grupo de personas encerradas en un reality show podría ser considerado. ¿Por qué está mirando? Oye, No sé, qué buena, cambia qué buena las cosas. relación, absolutamente. Sí, cambia todo, cambia, pero de repente no cambia tanto. No cambia tanto. Ya, miremos acá una fotografía de una plaza, pero es que no se puede ver de lo arborosa que está. Exactamente. Esto estamos hablando ya fines de la década del 50. De hecho, aquí traje la original A ver. para que la puedan ver. Qué maravilla de foto. La Sí. vista aérea de Concepción, Chile. Claro. Ahí mostrémoslas a la cámara, Pau. La camarita amiga, ahí está. Esta foto, bueno, creo que la postal está firmada como del 62, parece, o algo así. Pero esta foto es anterior al 59. En el año 59 se demolió ¿Con la Caja escritura? Nacional de Ahorros. Ahí está la escritura.
de Alemania. Alemania fue a dar la postal, la imagen de la Plaza de Concepción. Maravilloso. Claro. A ver, permiso, toma. Y bueno, y además de los árboles, bueno, se ven los tilos gigantes, por supuesto que sí. Recordemos que los tilos tienen una historia bien especial con la plaza. Recordemos el famoso tornado de Concepción en el 34 que arrasó una hilera de tilos también por el lado de Barros Arana y otra también por Aníbal Pinto. Pero esta fotografía de los 50 nos muestra ya una ciudad totalmente moderna. Allá se ve el edificio Olivieri, ya se ve el edificio de la radio, se ve el teatro. Ahora. Claro, el banco, la nueva catedral espectacular, se ve la nueva intendencia, la municipalidad seguía en pie y aquí en la esquina de Caupolicán con Barros Arana se ve la galería universitaria en construcción. Oye, qué impresionante, me dice Heinz Herstacker y Frau Theodor Lessing. Qué increíble, ahí yo creo que una dirección, algo Strasse, pero maravilloso tener este tipo de registro. Y acá estamos viendo una foto ya un poquito más moderna, ¿no? Moderna, al año 60, más o menos 61. Se ve una plaza bastante verde, con harto, bien frondosa en términos de árboles, se ve un poquito de Odeón. Al fondo se ve esta nueva concepción del edificio del banco, el Banco Sorno y la Unión, actual Banco Santander, que bueno, ahí forraron la fachada original está todavía, solo que está tapada por un montón de cosas que han puesto encima que bueno, ahí las fachadas tienen un problemita en Concepción. Sí, sin duda. Pero bueno, vemos acá y bueno, muchas la presencia flores. De mucha flor, mucho árbol, mucho área verde. La gente disfrutando de la plaza. La gente disfrutando de la plaza. Ahí sentados, algunos conversando, otros de pie. Las damas ahí también las podemos apreciar. Y bueno, con sus looks de la interesante época. eso que dices porque hay ciertas plazas de Concepción que ya comienzan a tener ciertos roles. Por ejemplo, la Plaza Conde o la Plaza Cruz son plazas donde hoy en día hay mucha vida. Muchos niños jugando, se ocupan esas plazas para ese propósito. La Plaza Independencia de Concepción ya comienza a tener otro rol con el pasar del tiempo. Ya no es una plaza como de juego, aunque igual se ven niños jugando de repente, pero no es lo mismo. Pero claro, no es lo mismo. Entonces ya es una plaza de un carácter mucho más duro, es una plaza ya céntrica, es como la plaza. Exactamente. De la urbe. Y acá vemos imágenes, ¿cierto?, de lo que estábamos comentando. Las flores, los niños paseando, ¿cierto?, las familias disfrutando. Qué lindos registros fotográficos, Luis. Sí, estas son postales preciosas que me regaló una amiga muy querida, Viviana Vilches, arquitecta, y que muestran dos facetas de bueno, es la misma esquina, pero se ve por un lado el edificio del Banco del Trabajo, un edificio precioso muy que está bello. ahí, es muy lindo ahí en Pinto con O'Higgins, y al mismo tiempo la pileta, ¿cierto?, que nos ha acompañado desde hace tanto tiempo. La diosa Ceres nos está mirando desde el siglo XIX, desde 1850, imagínense. Entonces, ¿qué diría la diosa Ceres si pudiera hablar respecto a lo que ha pasado con nuestra ciudad y los edificios además que la rodean? Sí. Yo creo que eso es de pronto lo que más duele un poquito, ¿no? De ir viendo eso. Sí, bueno, la catedral se mantiene como un elemento que sigue estando presente. Esta foto la saqué el 2008. Desde el hotel, ¿no? Desde el Hotel Araucano, sí, que gentilmente me dejaron pasar para un trabajo de sociología que tuve en la U, que andaba con un amigo, Rodrigo Segovia, sacando fotos por todas las alturas de Concepción y decidimos enfocarnos en la plaza. Y claro, el 2008 todavía uno veía muchas cosas, detalles que se han perdido en Concepción. ¿Cómo qué cosas, por ejemplo? El edificio de la Udeconce, que después del terremoto sufrió daños, pero que después más encima lo transformaron en una caja de vidrio y con detalles de... No sé, hay una cosa bien fea que pasó de cómo dejaron el edificio. Hicieron justicia con su obra original. Pero al mismo tiempo la plaza con lo que involucra las dinámicas urbanas propias. O sea, el tránsito peatonal constante, siempre la gente cruzando en diagonal, por el lado, pasando de una galería a otra. Mira, hay algo que me llama la atención a mí, por ejemplo, que es la presencia de esas patrullas de carabineros. Los retenes móviles. Los retenes móviles. Siempre he pensado, ¿por qué no poner quizás una caseta, algo más bonito, más amigable, en vez de subir un vehículo a la... podría ser una presencia permanente de, algo más establecido, de carabineros y claro. que claro que daría una sensación también de un poquito más de seguridad en la plaza. Bueno, vamos a ir ya con imágenes de la plaza actualmente, Luis. Hasta aquí llegamos con la revisión de las imágenes históricas de la plaza, pero queremos también hacer esta invitación, ¿no? Sí, mañana se lanza un nuevo libro. Maco Gutiérrez hace una arquitectura en la Casa Grande. Cerramos la exposición en el Liceo Balmaceda, muy agradecido del liceo, de toda la gente que ha ido a ver la exposición también, pero mañana decimos adiós con la exposición y nos despedimos presentando por fin este libro de manera presencial, que lo tenemos guardado hace tanto tiempo y ahora por fin vamos a poder compartirlo con la gente. Es un libro precioso, es un libro que va a estar a muy buen precio también y que al mismo tiempo nos va a permitir entender una parte importante de la arquitectura de Concepción en la segunda mitad del siglo XX.
Bueno, Luis, está más que hecha la invitación entonces para este 26, mañana. 26 Mañana a las 7 de la octubre. tarde en el liceo. Perfecto, a las 7 de la tarde en la cita. Muchísimas gracias como siempre por hacernos este paseo por la memoria. Por nada. Un saludo cortito a mi hermano Francisco de Almendray, periodista, tremendo periodista que hace investigaciones maravillosas. Así que un saludo muy grande, mamá, y que sigan sus redes, sigan lo que hace porque realmente es fantástico. Saludos entonces Muchas para tu gracias. hermano también, sí, hace un tremendo trabajo justamente rescatando también la memoria desde la vereda periodística, tú desde la vereda arquitectónica. Y no podemos terminar este espacio, Pao, sin una imagen de lo que pasa el día de hoy en nuestra Plaza de la Independencia de Concepción, también ya para irnos a una pausa comercial. Así está hoy día, Luis. Esa es la actualidad de nuestra plaza. Bastante menos áreas verdes, si se quiere. Sin duda, desde la última remodelación que se hizo, que la entregaron ahora recientemente, dicen que no se redujeron las áreas verdes, pero sí respecto a las imágenes que nosotros revisamos contigo, claramente. Que hay un tema visual, porque como el pavimento es tan... Blanco. Claro, O sea, tan fuerte, visualmente pavimentoso. impacta. Entonces, claro, ahí hay un tema cromático de fondo en la plaza. Sí, sí, que quizás se podría haber manejado un poquito mejor. Sí, yo creo que ojalá en el futuro se pueda hacer algo con las fachadas de Concepción, en todo sentido, que haya una regulación de los letreros, los cables, el ruido, la información que nosotros vemos en la ciudad, porque el otro día estuve con una amiga en Concepción, Sonia Friedman, arquitecta, y claro, hablábamos de eso, de poder limpiar un poquito ese tipo de cosas. Sí, Esos sin duda. detalles que pueden marcar la diferencia Para darle de más hacer una espacio. plaza más limpia también. Absolutamente. Bueno, con esta imagen